El 20º versículo de la primera carta a los Corintios, Corintios capítulo 1 versículo 20, dice: ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? En este versículo Pablo plantea una serie de preguntas retóricas que desafían las nociones de sabiduría y conocimiento que dominan la cultura de su tiempo. Al preguntar, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Pablo invita a los corintios a reflexionar sobre la efectividad y la validez de la sabiduría humana. Los sabios eran aquellos que se consideraban intelectuales y filósofos, mientras que los escribas eran expertos en la ley y la escritura. Los disputadores se referían a aquellos que participaban en debates y discusiones buscando demostrar su conocimiento y habilidades. Pablo utiliza estas preguntas para subrayar que, a pesar de la aparente sabiduría y conocimiento que poseen estas figuras, el mensaje del Evangelio y la obra de Dios desafían y desmantelan sus afirmaciones. La siguiente parte del versículo: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo?, destaca la soberanía de Dios sobre la sabiduría humana. Aquí, Pablo está afirmando que Dios ha tomado lo que el mundo considera sabiduría y lo ha volcado de cabeza, mostrando que, en comparación con su plan divino, los esfuerzos humanos son insuficientes y, en última instancia, vacíos. Este versículo enfatiza la idea de que la verdadera sabiduría no se encuentra en las filosofías y razonamientos del mundo, sino en la revelación de Dios. La sabiduría de Dios que se manifiesta en la cruz de Cristo es radicalmente diferente a la sabiduría humana. Lo que el mundo puede considerar como un fracaso o una locura se convierte en la clave para la salvación y la vida eterna para aquellos que creen. Pablo está instando a los corintios a reconocer que la sabiduría de Dios es superior y que deben centrar su atención en el mensaje del Evangelio en lugar de en las filosofías humanas. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias fuentes de sabiduría. En un mundo donde se valora tanto el conocimiento y la educación, a menudo podemos caer en la trampa de confiar en nuestra propia comprensión o en los sistemas de pensamiento populares. Pablo nos recuerda que, aunque la sabiduría del mundo puede parecer convincente, es limitada y, en última instancia, no puede proporcionar la verdad y la transformación que solo Dios puede ofrecer. Además, la pregunta retórica de Pablo no solo desafía a los sabios y a los intelectuales, sino que también invita a la comunidad de creyentes a examinar su propia fe. La fe cristiana no se basa en argumentos sofisticados o en la elocuencia de los oradores, sino en la simplicidad y la profundidad del mensaje del Evangelio. Esto nos lleva a considerar cómo compartimos nuestra fe con otros. A veces podemos pensar que necesitamos tener todas las respuestas o ser expertos en teología para hablar de Cristo. Sin embargo, Pablo nos muestra que la verdadera sabiduría radica en la fe y en la experiencia del poder de Dios en nuestras vidas. Finalmente, este versículo nos desafía a ser humildes en nuestra búsqueda de conocimiento y entendimiento. Reconocer que la sabiduría de Dios es superior a la nuestra nos libera de la necesidad de estar siempre en lo correcto o de tener todas las respuestas. En cambio, nos invita a ser aprendices constantes, abiertos a la revelación del Espíritu Santo y dispuestos a seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros. En resumen, Corintios capítulo 1 versículo 20 cuestiona la validez de la sabiduría humana frente a la sabiduría de Dios. A través de preguntas provocativas, Pablo desafía a los creyentes a reconocer que lo que el mundo considera sabiduría puede ser en realidad un obstáculo para comprender el mensaje del Evangelio. Este versículo nos invita a centrar nuestra fe en la revelación divina y a confiar en que la sabiduría de Dios es lo que realmente transforma vidas. Al hacerlo, encontramos la verdadera dirección y propósito en nuestras vidas y somos equipados para compartir el poder transformador del Evangelio con aquellos que nos rodean.